Camille Claudel fue una de las grandes escultoras de la historia, nacida en una época donde todavía no se reconocían los valores sociales y los derechos de las mujeres y pues su espacio, digamos, en la actividad artística, en el medio artístico francés de finales del siglo XIX, pues fue muy discutido y fue muy peleado y muy luchado, a pesar de que sí tuvo mucho apoyo y a pesar de que sí, digamos, tuvo un reconocimiento importante por parte de las personas cercanas, sobre todo a ella, y por parte incluso del mismo Rodin en algún momento. La falta de un mayor reconocimiento aparentemente la afectó de manera emotiva y de manera psicológica, por lo cual termina recluida en un sanatorio mental y termina pues su vida aislada de la sociedad, como vamos a ver al final de esta presentación. Camille Claudel nace en Fer de Tardenois, en la región de Esne, el 8 de diciembre de 1864 y fallece en Monteberg el 19 de octubre de 1943. Ya desde muy joven quiso dedicarse a la escultura, un arte no muy común en la práctica de las mujeres, pero sí, digamos, ella tenía una sensibilidad importante para la escultura, como lo podemos ver en este trabajo temprano de esta artista, este busto de su hermano Paul Claudel, uno de los que más la apoyó durante toda su vida y digamos que estuvo más al pendiente de ella casi que hasta su muerte. Aquí también dos retratos ya cercanos a la influencia de Rodin. Este Giganti que fue un personaje, digamos, conocido, reconocido en el ambiente francés por ser un modelo que utilizaron muchos artistas, sobre todo Rodin y Camille Claudel en la escultura. Y este retrato de la vieja Helene de 1882, también ya que muestra en cierta medida ese efecto de Rodin sobre la escultura de Camille Claudel. Aquí debemos decir que suele suceder cuando los artistas trabajan juntos en cualquier época, independiente de su relación, pues hay esos contactos generan en cierta medida un compartir o un intercambio de maneras de ver y de ser. Y bueno, en el caso de Camille Claudel y de Rodin se da aparentemente este intercambio. Hay cosas como el manejo del material que aparentemente vemos en Camille Claudel que vienen de Rodin y hay cosas de Camille Claudel en los grupos que genera Rodin. Parte de ese proceso escultórico que tiene que ver con esta relación entre Rodin y Camille Claudel son estas dos piezas también de esta gran escultora, Mujer en cuclillas y hombre inclinado al lado izquierdo de la diapositiva, mujer en cuclillas aquí al frente. Estas poses que derivan, digamos, de estas sesiones también y de estos procesos extenuantes físicos y psicológicos que Rodin sometía a sus modelos y que, digamos, también buscaban generar otro tipo de tensiones en la figura. Igualmente, pues también el manejo del material, ¿no? Este material expresivo, este material que, digamos, tiene una serie de texturas, de inacabados, de circunstancias, que Claudel va a poner también como parte de sus argumentos escultóricos en general. Y aquí una pequeña pieza también de Camille Claudel, esta mujer con gavilla, un estudio de desnudo, seguramente preparatorio para otra obra más importante, o digamos, esto era el tipo de modelado que se hacía en el estudio de Rodin más bien, estas tomas de impresión de las poses de los modelos en un instante. Por lo general lo que se hacía, como ya lo he comentado anteriormente, era que los modelos tenían una interacción durante la sesión y en un momento dado el escultor, o en este caso la escultora, les pedía que se detuvieran en un momento, en una pose, acomodaba la pose y a partir de eso generaba el modelado en estas pequeñas piezas de terracota, en este caso de 1886. Y este es el busto de Rodin, esculpido por Camille Claudel. Como vemos, pues ya es un hombre envejecido, ya es un hombre mayor, cuando ella pues todavía es una mujer muy joven,
una mujer que rodea más o menos los 34, 35 años de edad cuando inicia este modelado y que después se lleva a la fundición, ¿no? De 1905. Es una pieza pues importante también de esta producción, donde también vemos este juego de luces y de sombras al ubicar, digamos, la pieza en dos posiciones, como la podríamos ver aquí, o también por el tratamiento de la técnica, ¿no? De la materia. Si ven en los pómulos de Rodin, toda esta parte de- de- del del- del maxilar, entre el maxilar y el pómulo está muy hundida, ¿sí? Lo que no correspondería de pronto a un diseño anatómico. Igual los parietales también se ven muy hundidos y eso es lo que genera un efecto más dramático, un juego con el volumen, con la tensión en la figura y pues esto era, digamos, parte de ese nuevo lenguaje escultórico que se estaba construyendo en ese momento en el taller de este artista. Camille Claudel inicia un proceso, digamos, de separación de Rodin. Empieza a reclamar su propio espacio como artista, como escultora independiente. La sombra de Rodin, digamos, es una sombra muy fuerte, muy intensa y pues ella quería su propio reconocimiento. De todos modos, pues había una relación pasional, una relación amorosa entre los dos y Claudel empieza a trabajar este tipo de figuras en 1888. Se dice que muchas de las figuras de los amantes, sobre todo de Rodin, vienen de Camille Claudel y es muy posible que de esa relación los dos más o menos en tiempo coincidieran en el trabajo de estos grupos de figuras. Aquí tenemos una pieza que tiene como nombre Sakuntala, de 1888. Es un tema que va a trabajar recurrentemente Camille Claudel, más o menos con el mismo formato, por llamarlo de alguna manera, con la misma composición. Viene de una historia, de una novela idílica, romántica, y que pues básicamente plantea como muchas de las novelas románticas estos amores imposibles o estos amores difíciles que, pues a veces terminan en desenlaces trágicos. Y aquí de la misma pieza, dos vistas diferentes, desde dos puntos de vista diferentes, un poco más desde la parte de la espalda del personaje masculino en el lado izquierdo de la diapositiva y aquí al centro, pues más desde el punto de vista de la parte del torso, de la espalda del personaje femenino. Ahí vemos cómo es el manejo de luces y de sombras también, el manejo de los volúmenes, en lo cual también Camille Claudel va a hacer cosas impresionantes y magistrales como veremos en unos minutos. Y aquí dos imágenes, dos fotografías de esta artista, en una de ellas trabajando precisamente sobre la escultura Sakuntala, un modelado que va desarrollando en este taller escultórico, y una foto, pues un retrato fotográfico de 1889, que es el momento como ya de la estructura definitiva con Rodin. Obviamente se le ve bastante atribulada, fue un momento muy difícil, obviamente era una mujer reclamándole no solamente a un hombre, sino a una sociedad ese espacio, porque pues era un problema también social que muchas mujeres vivieron en ese momento. Incluso está el caso de la escritora George Sand, que tuvo que adoptar el nombre de un hombre y vestirse como hombre para ser aceptada dentro del medio literato francés. Y bueno, y muchos otros casos que seguramente desconocemos de mujeres que lucharon por ese espacio y por ese derecho, pero que no lo lograron. Sí, o no lograron resaltar teniendo seguramente muchísimos méritos. Eso es parte, digamos, de toda esta historia de reconocimiento de estas artistas y en el caso de Camille Claudel, pues que aparentemente esta lucha interna y externa entre sus sentimientos amorosos y sus odios después contra Rodin, porque pues esto se transforma después en un odio y más la presión de la sociedad aparentemente la lleva a estados mentales o enfermedades mentales que terminan recluyéndola en un sanatorio casi que los últimos 30 o 40 años de su vida.
Y esta es una pieza enigmática, es una pieza especial de Camille Claudel. Es una escultura, es el estudio de una gran escultura que va a desarrollar el torso de Cloto de 1893. Pues, según tengo la referencia, está en el Museo d'Orsay en París. Aparentemente estuvo perdido mucho tiempo este estudio, digo, aparentemente, y pues posiblemente fue encontrado, porque pues hay varias versiones sobre él. Este estudio pues donde ya digamos Claudel ya desarrolla su propio estilo escultórico, donde ya desarrolla su trabajo más sentido, más fuerte, y que, digamos, preludia una de sus grandes esculturas al final de su carrera artística, que no fue el final de su vida, ¿ya? Esta pieza, pues, que deja que el material casi que a la vista, ¿sí? Obviamente con un trabajo muy decidido de escultura, sin pulimientos, sin adornos, sin la estética de la belleza, ¿no? Mostrándonos pues esta figura que representa a una de las parcas, si mal no recuerdo, a una de las hijas de Zeus, eh, de- 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 que es básicamente las que controlan la vida y el destino de los seres humanos. Cloto es la hija menor, que es la que hila la vida en la mitología griega. Entonces es una representación de Clodel que podría estar en relación con la esposa de Rodin precisamente, ¿ya? Porque digamos que se va a armar una tensión amorosa y esto va a ser pues manifiesto en las piezas de esta artista. Y aquí vemos pues dos vistas de esta magnífica escultura Cloto de 1897, una figura pues en bulto, de tamaño natural, que muestra pues a esta mujer con estos largos cabellos, como si fueran rastas, con un cuerpo pues digamos que nos muestra la huella del paso del tiempo, de las vicisitudes, de todo pues lo que le pasa a las personas en general, no solamente a las mujeres, sino también a hombres y animales y demás, con el paso de la vida. Es una representación de ese camino de la vida, de ese paso de la vida, y de una manera muy dramática. Quiero resaltar el manejo de la figura humana, del modelado, que está, digamos, entre la representación mimética, porque digamos que no se sale de cómo se representa un cuerpo, de esa impresión que tiene el cuerpo en sí mismo, de cómo se percibe, de las sensaciones físicas, tanto de piel como de cabello, como no sé, me atrevería a decir casi que hasta de fluidos que podría uno dilucidar en esta pieza, y al mismo tiempo ese lenguaje escultórico, ¿no? Esa fuerza del material, esa posición, digamos, de los volúmenes del cuerpo, de cómo, digamos, ha escindido un poco más algunas partes para capturar un poco más la oscuridad y contrastar más con la sombra. Creo que es una de las esculturas para mí más impresionantes de la historia del arte, ¿ya? Hecha por esta gran escultora, por eso si hay que ponerla, si hay que hacer una línea entre Miguel Ángel, Bernini, Canova y Rodin, hay que incluir como quinta gran escultora de la historia a partir de esta pieza a, a Camille Claudel. Además de escoger este tema, ¿no? Este tema que tiene que ver con su vida, con su sociedad, ¿no? Con este paso del tiempo, con todas esas fuerzas internas y externas que moldean de una manera dramática y por qué no decirlo trágica, los cuerpos de las personas, ¿no? Esto es un emblema de la vida y de la muerte al mismo tiempo, ¿no? Por eso digamos que creo que es una de las piezas escultóricas para mí más importantes de la historia. Y aquí la podemos ver un poco más en detalle, toma pues ya desde la parte baja frontal, cómo digamos se ve este material casi como que escurre, ¿no? Como que se cae por su propio peso, ¿sí? Cómo se ve la figura como entre demacrada y sonriente, como una especie de Mona Lisa vieja, ¿sí? Que ha sido pues
me atrevería a decir que incluso torturada o martirizada durante mucho tiempo, pero pues también es el paso de la vida, ¿no? Son divinidades que hablan sobre el proceso de la vida y la muerte, ¿sí? O Cloto específicamente estaría al inicio de la vida y estaría marcando el destino de las personas, ¿no? Entonces este es el destino de las personas, en especial de las mujeres, final del siglo XIX, muy bien representado por Camille Claudel, ¿no? En estas sociedades que a pesar de que ya tenían cierta apertura, cierto relajamiento social, cierto relajamiento moral, sobre todo la sociedad francesa, igual seguían siendo, como hoy también lo siguen siendo, sociedades castrantes, ¿no? Pues sociedades que tienen una cantidad de- 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 de elementos que impiden que las personas pues puedan desarrollarse de la mejor manera y pues, poder tener sus propios espacios por sus propios méritos. Entonces creo que se pone todo esto en evidencia en esta gran escultura de este artista. Y siguiendo con este proceso de la vida y un poco dentro de la situación dramática también de la, del- de, de la relación amorosa, de este triángulo amoroso que se arma entre Camille Claudel, Rodin y la esposa de Rodin, pues esta escultura, ¿no? El camino de la vida es este trío precisamente representado, la figura de Cloto, por eso digamos la asociaba yo a la esposa de Rodin, siendo abrazada por Rodin, y Rodin, que es la figura masculina muy seguramente, una representación de él, distanciando al otro personaje posiblemente femenino, seguramente retrato de Camille Claudel, ¿no? Esto es toda una impresión, una, una, una manera de manifestar todo ese dolor y toda circunstancia emotiva, emocional, amorosa que estaba viviendo en ese momento. De esta serie también encontramos el Vals, un bronce de 1895, donde pues se muestran estos dos amantes como elevándose al cielo en el momento de la danza, una también escultura cargada de mucha emotividad, eh, dándole un lugar muy importante a la base, ¿no? La base por lo general no se mira mucho en la escultura y la base tiene un espacio importante dentro de lo escultórico, ¿no? Casi que la plantea como una especie de ola o de halo o de elemento que va ascendiendo o hace que asciendan las dos figuras que se contorsionan como en una espiral, ¿no? Que las reúne y que las une. Es parte de toda de esta iconografía que empieza a plantear Claudel en torno a la relación amorosa que ella está viviendo y que también está sufriendo, ¿no? Entonces digamos que tiene parte como de anhelo al mismo tiempo que de anécdota este tipo de piezas. Y parte de de esta secuencia, de esta serie escultórica, esta que se llama La Implorante, ¿no? Es también la mujer arrodillada, pues como suplicando, ¿sí? El, eh, no, suplicando no se sabe bien qué, porque todavía no sabemos a quién le está suplicando, pero sí, digamos, siendo como una especie de reclamo amoroso fuerte, ¿sí? Y aquí vemos a quién, ¿no? La edad madura, ya seguramente también todo este momento anecdótico fatal de su vida representado pues entre estos tres personajes, ¿no? Este personaje masculino que es casi que robado por un personaje, no sabemos si alado, demoníaco, una bruja, y ella pues ahí como casi que es suplicando que no se vaya, ¿no? Es este momento de la separación. Aquí vemos pues un detalle también de este momento difícil, ¿no? Un autorretrato escultórico, las tensiones que se arman, ¿no? Entre las figuras, ¿no? Entre esta figura suplicante, ¿sí? Que implora como clemencia, que implora la cercanía, y un poco un juego como en la creación de Adán de, de Miguel Ángel, ¿no? Esa distancia mínima entre los dedos de Adán y Dios, ¿no? Casi que se pone aquí nuevamente en juego en esa distancia entre el personaje masculino que deja su mano atrás, ¿sí? Mientras la mujer casi que lo está dejando ir, ¿no? Lo está soltando
en este gesto y pues queda este espacio mínimo. Estos vacíos son significativos en la escultura. No solamente es el lleno, es esa mezcla de imágenes o de espacios y tiempos que se van a dar ahí, ¿ya? Y cómo también al recorrer la pieza, si pudiéramos girar en torno a ella, pues miraríamos cómo en unos momentos se ven que las manos se unen y en otros momentos las manos se separan. Ese es el juego del escultor y ese es el lenguaje que se está construyendo desde, yo me atrevería a decir, desde el taller de Rodin, ¿no? Y del cual pues el lenguaje que Camille Claudel se convierte pues en una de las más importantes, por no decir que la más importante sucesora, e incluso con su propio espacio dentro de la historia del arte, ya como unas grandes escultoras del mundo. También en estas relaciones dramáticas de hombre-mujer, ¿sí? Y viene también dentro de los temas la mitología. Y aparece esta, pues, que es una relación trágica, llamarlo de alguna manera, épica, sobre todo entre Perseo y Medusa, es el título de esta escultura. Aquí vemos a Camille Claudel frente a la escultura ya terminada, escultura que se exhibe, aparentemente creo que no recibe muy buenas críticas, siendo una pieza magnífica, ya por de esta escultura, pero bueno, es la relación de este personaje mitológico, la Medusa, ya que con sus cabellos de serpiente que convertía en piedras a todos los que la miraran, y Perseo, ¿no? Este personaje mítico que termina cortándole la cabeza, ya ni más ni menos, pues podríamos aquí hacer un símil entre la relación de Claudel y Rodin, ¿sí? Para Claudel, y eso yo no lo tengo muy claro, para Claudel, Rodin era el que impedía que ella tuviera ese reconocimiento. Es posible que sí, por los celos pues, de profesionales y demás. Eh, Rodin aparentemente decía que no, que él no interfería, digamos, en las decisiones de los jurados de los concursos, por ejemplo, o en muchas otras cosas, en los encargos públicos a los que también accedían los escultores, pero pues tampoco podría decir que no lo hacía, ¿no? Habría que de pronto indagar un poco más sobre esa relación y seguramente alguien ya lo ha hecho. La cuestión básicamente es que aquí, digamos, representa podría estar representando más bien Claudel esa, esa, esa situación, ¿no? de tensión y ese cortarle la cabeza a Medusa podría serle haberle cortado la cabeza a ella misma, ¿no? Y ese Perseo, en lugar de ser Perseo, podría ser el mismo Rodán, personificado en Perseo. Bueno, en fin, habría muchas cosas que de pronto dilucidar en una pieza como esta y sobre todo en ese momento de la historia y en ese momento de la relación entre estos dos grandes artistas. Y pues ya para terminar esta pieza que se conoce como El Abandono, un bronce de 1905, ya digamos pues como una especie de manifestación de precisamente lo que dice abandono, ¿no? De no solamente haber sido dejado, sino de dejar, ¿no? La figura femenina que hemos visto muy altiva en las esculturas anteriores, bueno, en la anterior con la cabeza cortada muy posiblemente, aquí ya aparece pues ya desgonzada, sin ánimo, sin ganas de continuar, que seguramente era la situación moral de esta mujer, ¿no? De no poder, digamos, alcanzar su mérito, su reconocimiento más bien, con todo el mérito que tenía ya, y casi pues abandonándose ella misma, no solamente el abandono del que había sido sujeto ella por parte de Rodin, ¿sí? O ella abandonándolo a él, sino sobre todo el abandono que ella misma hace. Aquí el personaje masculino no necesariamente puede ser Rodin, puede ser el hermano de Camille Claudel, que siempre estuvo pendiente de ellas, tengo entendido que hasta el final de sus días, y que pues digamos, veló por su salud y por todo, y que siempre la animó para continuar con sus piezas escultóricas. Eh, pues este digamos como un poco el final de la vida, ¿sí? Ya para terminar, una imagen fotográfica, tengo entendido que el último retrato de esta dama, ya recluida en este que creo que es un sanatorio, o fue un sanatorio muy famoso de la época, Mondeverde, donde pues ya como una enferma mental, no, aparentemente no siguió trabajando, ¿no? Digo aparentemente porque pues
de pronto aparecen hoy o mañana o en estos días algunas piezas escultóricas finales realizadas por esta gran escultora, que la sacan por allá de algún ático, de alguna casa en Francia, pero hasta donde sabemos, los últimos años, a partir de 1905 y hasta el momento de su muerte, no volvió a trabajar, no estuvo recluida como paciente psiquiátrica y pues sometida pues a todas las vicisitudes de esa reclusión. No se conoce mucho del final de la vida de Camille Claudel, realmente se distanció definitivamente de la práctica artística, por lo menos de la actividad artística pública, y como digo, pues yo guardo la esperanza de pronto aparezcan otras piezas que haya podido hacer en ese espacio de reclusión.